intensivo de farmacología. Ajá. Entonces lo primero, necesito por favor que me digan si están todos viendo la presentación. Voy a ponerla en este momento y si la están viendo, entonces empezamos. ¿Todos la ven? ¿Sí se ve? Sí, Sí, Albert. Muy bien. Bueno, pues entonces ahí nos quedamos en este punto, donde la farmacodinamia es aquella rama de la farmacología que estudia las acciones del fármaco en el cuerpo. Ajá, entonces dijimos que generalmente estas acciones van directamente ligadas a la modificación del cambio estructural de un receptor cuando se une con el fármaco y que estos receptores pueden estar en la membrana, como este caso, en el citoplasma o bien en el núcleo de la célula. Ajá. Dijimos que había varios, dentro de ellos, bueno, pues algunos que cambiaban su conformación al momento de unirse el fármaco con el receptor y generaban un efecto biológico. Otros estaban asociados a algunas proteínas, otros necesitaban un segundo receptor para que una vez que nosotros ponemos el fármaco dentro del organismo, este segundo receptor dimerizaba y tenía una actividad tirosina sinasa. Ajá, otros que son canales iónicos y otros que están ligados a proteínas G, que son los más abundantes. Ajá, y que del 30 al 50% de los fármacos van a actuar en este tipo de canales que al final van a ejercer un efecto biológico. Ajá. Ahora bien, este efecto biológico, jóvenes, vamos a tener dos grandes vertientes al respecto del efecto biológico que puedan estar teniendo nuestros fármacos. El primer efecto es el fármaco que agoniza, ajá, los efectos biológicos normales, y el segundo es el fármaco que antagoniza los efectos biológicos. Entonces, en pocas palabras, el fármaco agonista va a activar un receptor para que este receptor ejerza un efecto biológico más potente. Y el antagonista lo que va a hacer va a ser bloquear el receptor para que el efecto biológico normal se estabilice. Es decir, normalmente un receptor, si ponemos aquí frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca normal, todos nos acordamos, es de 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, si yo le pongo a un paciente un fármaco agonista, va a aumentar la frecuencia cardíaca a llevarnos a la taquicardia. Un fármaco antagonista normalmente, si bien no nos va a llevar a la bradicardia, es decir, no nos va a llevar a menos de 60 latidos por minuto, normalmente puede tener un efecto estabilizador, es decir, que mi paciente a lo mejor, aún haciendo ejercicio, el paciente no genera taquicardia. Entonces, es muy importante hacer esta diferencia. El antagonista no es que haga el efecto contrario a o sea, no es que haga el efecto biológico contrario, es decir, no, si la frecuencia cardíaca es de 60 a 100, el antagonista no quiere decir que te la lleve a cero, no, quiere decir que te bloquea el receptor y te estabiliza una frecuencia cardíaca normalmente a la baja, pero nunca o normalmente no se produce un efecto biológico contrario. Entonces, el antagonista, repito, bloquea o estabiliza el receptor y el agonista aumenta su actividad intrínseca de este receptor. ¿De acuerdo? Entonces, una vez haciendo esta diferenciación, vamos nosotros a decir que esta unión fármaco-receptor, que aquí tenemos como ejemplo un receptor transmembrana o en este caso un canal iónico, vamos a tener que el agonista normalmente activa, estimula o facilita la función de este efecto biológico. En el caso, por ejemplo, de este canal iónico va a favorecer la entrada de sodio. Y el antagonista lo que va a hacer es inactivar, bloquear o impedir esta función biológica, perdón. Entonces va a impedir que entre sodio, no va a hacer que salga sodio, solo va a impedir que entre el sodio. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a tener fármacos que son agonistas muy potentes. Estos agonistas muy potentes, si nosotros pudiéramos graficar la actividad o vamos, la potencia de un efecto biológico, vamos a seguir tomando el mismo ejemplo de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca, vamos a decir que
el 100% de lo que pudiera latir el corazón. Vamos a poner aquí 250 latidos por minuto, que sería lo máximo, por poner un número, de lo que pudiera latir un corazón, o llevarlo a cero, que no, obviamente no vamos a poner cero, vamos a empezar, si quieren, en 45 latidos por minuto. Si yo le pongo un agonista diferente de otro agonista, habrá alguno que lo lleve a su frecuencia cardíaca máxima. Esta frecuencia cardíaca máxima alcanzada, por ejemplo, por la adrenalina, ajá, va a hacer que el corazón lata a 250 latidos por minuto. Ajá. Y entonces, cuando un fármaco que nosotros administremos alcanza el efecto biológico máximo o la respuesta máxima, la actividad de ese efecto biológico máximo, todo lo que se pueda, vamos a hablar de un agonista total. ¿De acuerdo? Si nosotros hablamos de un agonista total, entonces vamos a definirlo como aquel capaz de alcanzar una respuesta biológica máxima. Ejemplo, la adrenalina. Pero resulta que nosotros podemos tener un fármaco que también sea agonista, que también aumente la frecuencia cardíaca, pero que no sea una respuesta máxima. Vamos a hablar aquí, a lo mejor este está al 50%. Cuando un fármaco aumenta la actividad del receptor sin alcanzar la respuesta máxima, vamos a hablar que este es un fármaco agonista parcial, es decir, él estimula el receptor, ajá, pero la respuesta que se produce siempre es menor que la que produce un agonista total, ¿no? Entonces aquí a lo mejor adrenalina, vamos a poner un ejemplo, quizá vamos a poner la dopamina. La dopamina puede llegar a ser un muy potente agonista, pero nunca va a ser como la adrenalina. Así nos va a alcanzar frecuencias cardíacas elevadas, pero nunca como la adrenalina. Vamos a poner a lo mejor un analgésico, la morfina. Este va a ser un agonista total de receptores mu, entonces va a ser esto hasta el coma, hasta la muerte me va a llevar a un paciente, ajá, un agonismo total, y un agonista parcial, quizá vamos a poner el tramadol. El tramadol, por ejemplo, es un fármaco que me va a quitar el dolor, pero jamás como la morfina. Entonces, repetimos, los fármacos agonistas vamos a dividirlos en total cuando son capaces de alcanzar una respuesta máxima, y los parciales cuando esta respuesta obviamente no es máxima, pero sí es agonista. Independientemente de que nosotros subamos la concentración del fármaco, vamos a hablar aquí, 5 miligramos, 10, 15, 20, 100 miligramos, la respuesta nunca va a ser máxima. Se queda aquí en el agonista parcial, pero el agonista total siempre va a ser una concentración máxima, digo una respuesta máxima con cierta dosis que nosotros vayamos a administrar. ¿De acuerdo? Entonces, clásicamente, así se pueden dividir los agonistas de acuerdo a su potencia. ¿Ok? Entonces, un agonista total, ajá, el fármaco, bueno, los efectos sobre los receptores va a ser que una vez que se unan a cada uno de estos receptores, vamos a poner que este es un receptor y este es un fármaco, vamos a generar una respuesta grandota, ajá, y un agonista parcial, independientemente de que ocupe todos los receptores, la respuesta siempre va a ser menor, ¿de acuerdo? Decimos aquí, por ejemplo, morfina o buprenorfina. La buprenorfina es un agonista parcial, la morfina es un agonista total, pero podemos hacer algunos otros ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, el agonista siempre va a tener una respuesta biológica máxima, 100%, el parcial va a ser una intermedia, pero hay otro concepto, el antagonista. Entonces, ¿qué hace el antagonista? Bueno, el antagonista lo que va a hacer es estabilizar el receptor. Entonces va a hacer que este receptor no se active y por lo tanto el paciente no se taquicardice. No quiere decir que nos lleve a la bradicardia a cero, no. Solo estabiliza la frecuencia cardíaca. Y a pesar de que yo ponga a un paciente a hacer ejercicio, de que yo ahorita lo ponga a un estrés, el paciente no se va a taquicardizar si tenemos un efecto antagonista. Pero resulta que hay medicamentos que ejercen una respuesta inversa a la normal. Es decir, el corazón yo lo puedo echar a andar con un agonismo y me genera taquicardia. El antagonista me lo va a mantener dentro del rango de la normalidad, pero el agonista inverso, ese sí me va a generar una bradicardia o un paro severo, por ejemplo.
Ajá. Entonces, un agonista inverso va a hacer el efecto contrario del agonista. Por eso es que era muy importante diferenciar que el agonista aumenta la actividad, el antagonista solo estabiliza y el agonista inverso, este sí, disminuye y hace un efecto contrario al agonista. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrarle esto. Nosotros vamos a decir entonces ahora, o vamos a tener ahora, perdónenme, otros dos conceptos. No sé qué hice, una disculpa. Ahí está. Vamos a tener ahora dos conceptos, y esos dos conceptos nuevos es el antagonista, que bloquea las acciones del neurotransmisor natural sobre un receptor, y el agonista inverso provoca una respuesta contraria. Ajá. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner a lo mejor la frecuencia respiratoria. Aquí va a haber taquipnea. Aquí vamos a mantenernos en rangos de normalidad y aquí vamos a tener bradipnea o incluso la apnea. Ajá. Podemos poner a lo mejor otro ejemplo. Aquí vamos a aumentar la concentración de hormona tiroidea. Aquí se va a mantener dentro de parámetros normales y aquí vamos a suprimir completamente todas las concentraciones de hormona tiroidea. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro estos conceptos? Agonista, antagonista, agonista inverso, agonista total y agonista parcial. ¿O hay dudas? Si hay dudas, díganme. 3, 2, 1. Perfecto, muy bien. Vamos a ver. Entonces, si nosotros vemos los libros de farmacología, vamos a encontrar de repente muchos libritos, perdón, muchos diagramitas como estos, ¿de acuerdo? Y entonces, ajá, yo voy a tener en determinado momento una respuesta con una dosis. Cuando la respuesta es total con cierta dosis, el agonista va a ser total. Cuando la respuesta es parcial, incluso con dosis altísimas o máximas, va a ser un agonista parcial. Cuando la respuesta con las dosis que nosotros administramos de un medicamento estabiliza el receptor, tenemos un antagonista, y cuando la respuesta es inversa con un medicamento, estamos hablando de un agonista inverso. Así que vamos a estar hablando durante todo el curso de muchos fármacos agonistas, agonistas parciales, agonista total, antagonista y agonista inverso. ¿De acuerdo? Pero, ajá, vamos nosotros a tener que, podemos nosotros llevarlo a la práctica, ajá, y podemos empezar a jugar con esto. Fíjense bien. El primer ejemplo que les pongo es, administré un medicamento agonista y obtuve un efecto deseado. Por ejemplo, el paciente, vamos a tener que ahorita llegó con 45 latidos por minuto y yo le puse un efecto deseado. Ajá. Pero el efecto deseado me llevó la frecuencia cardíaca a 60. Y entonces dije, pues le voy a poner otra dosis. Ajá, porque yo quiero llevar al paciente a entre 60 y 100 latidos y apenas estoy alcanzando los 60. Así que le pongo otra dosis y ¿qué creen? Que el efecto ahora se sale de control y entonces ahora mi paciente tiene taquicardia. Ajá, y entonces la frecuencia cardíaca ya la tengo en 150. ¿Qué puedo administrarle? Bueno, ahora le puedo administrar. ¿Qué respuesta me darían? Creo que nada más hay dos respuestas. O un antagonista o un agonista inverso. Si en determinado momento yo tengo una respuesta que ya se me está saliendo de control, es decir, si después de que venía con bradicardia, ahora yo lo tengo súper taquicárdico, lo primero que normalmente vamos a hacer es administrar un un antagonista, para que ahora no me vuelva a regresar a este punto. Así que en muchas de las terapéuticas que en ocasiones vamos a tener, vamos a estar hablando de que si yo tengo un paciente que de repente ya está sobredosificado, normalmente lo que vamos a hacer es intentar revertir el efecto hacia la normalidad, no hacia el agonismo inverso. Es decir, si mi paciente ya tiene 150 de frecuencia, no voy a intentar llevarlo otra vez a 45, sino intentarlo llevar al centro, al equilibrio. Y para eso voy a necesitar un antagonista. A menos de que en determinado momento, por alguna razón, quisiera tener como efecto terapéutico una bradicardia severa, que sería muy difícil, a lo mejor un EPOC descompensado, qué sé yo, podemos utilizar un agonista inverso. ¿De acuerdo?
Entonces, así podemos empezar a jugar con nuestros medicamentos, ¿vale? Ahora, los efectos de un antagonista. Bueno, entonces vamos a ver que no todos los antagonistas son iguales. Ajá. Así como existe un agonista total y existe un agonista parcial, ajá, vamos nosotros a poder simular, o bueno, vaya, vamos a poder nosotros antagonizar el efecto de un agonista total solo parcialmente para llevar mi efecto biológico deseado, no de nuevo hasta la parte basal, sino llevarlo a un punto intermedio donde yo me sienta, vaya, en un estado de equilibrio o bien donde me sienta yo que estoy cumpliendo con el objetivo terapéutico. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a empezar a administrarle dosis de un antagonista que sea competitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que va un antagonista competitivo es el fármaco que va a competir con el agonista, o sea, es decir, yo voy a tener un agonista, ajá, y si yo de repente quiero ahora bajar la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que puedo hacer? Ah, bueno, pues ahora le voy a administrar un fármaco que compita con él, y entonces voy a administrar un antagonista. Si yo tengo un solo receptor, ajá, y mi fármaco agonista está unido al receptor, yo ahora voy a necesitar, bueno, déjame ponérselo de los otros colores, ajá, si yo tengo un fármaco y está mi fármaco pegado aquí al receptor y yo quiero ahora antagonizarlo parcialmente, le puedo poner un antagonista competitivo. ¿Qué quiere decir? Si yo le pongo este antagonista aquí, automáticamente este medicamento va a liberarse del receptor y voy a antagonizarlo parcialmente. Así que los antagonistas competitivos luchan por el mismo receptor que el agonista y conforme yo voy administrando una dosis mayor del antagonista, el efecto agonista va disminuyendo. Ajá. Ejemplo, voy a tener ahorita un agonista, que ese agonista me está generando una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. Y a mí me interesa que este paciente tenga una frecuencia cardíaca elevada, pero 150 resulta que ahora ya me está teniendo problemas el paciente de angina. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le puedo poner un antagonista competitivo y entonces le voy a poner una dosis, obviamente estos son ejemplos no reales, pues le voy a poner una dosis de 1 miligramo y entonces de estos 150 a lo mejor me lo llevo a 130. Y digo, no, todavía es muy alta. Le voy a poner una dosis mayor, 2 miligramos, y a lo mejor ya me lo llevo a 90. Perfecto, me quedo con 2 miligramos. ¿Qué pasó con este antagonista? Compitió por el mismo receptor, ajá, para que se estabilizara el receptor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener que estos antagonistas, ¿cómo van a funcionar? Bueno, primero vamos a explicar esto. Un agonista normalmente se une a un receptor, ajá, llega el antagonista, ¿y qué sucede con el antagonismo? El antagonismo, entre más antagonistas haya, llega un punto que por concentración, ¡pum!, botan al agonista, y entonces ahora ya no voy a tener efecto biológico. ¿De acuerdo? Ahora, si este antagonista, este de aquí, se une de manera irreversible con el receptor, entonces voy a decir que mi fármaco es un antagonista competitivo irreversible. ¿Y cuándo va a desaparecer este antagonista? Cuando el receptor junto con el medicamento antagonista mueran. Es decir, no se va a poder librar de él. Ejemplo, el ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico, como ustedes han escuchado, se une a un receptor en la plaqueta. Bueno, las plaquetas son un poquito diferentes. Una plaquetita. Se une al receptor en una plaqueta y este evita la agregación plaquetaria con otra plaqueta. Por eso es que tiene un efecto antitrombótico. Entonces, como el ácido acetil salicílico se une a un receptor, impide que se junten estas dos plaquetas, las separa, bueno, impiden que esa agregación plaquetaria, pero se une al receptor de forma irreversible. ¿Y qué creen? Entonces el efecto biológico del medicamento es eterno. ¿Hasta cuándo? Hasta que la plaqueta se muere.
¿de acuerdo? Y en promedio, ¿cuánto dura una plaqueta? Alrededor de 7 días, ¿no? Y entonces, hasta que se sintetizan nuevas plaquetas, vamos a tener de nuevo una agregación plaquetaria adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, un antagonista competitivo, cuando lo hace de forma o cuando se une de forma irreversible, así le puedan poner 1000 cantidad de nuevo del agonista, esto nunca va a separarse. Pero los reversibles, es decir, aquellos que vuelven a competir entre ellos, ¿qué va a pasar? Si yo le pongo una concentración de un agonista cada vez mayor, va a llegar el punto en el que de nuevo el agonista va a llegar y va a hacer el efecto biológico agonista. Vamos a repetirlo así. El agonista llega, le pongo una dosis pequeña del antagonismo, no le hago nada, subo la dosis del antagonista hasta que saco al agonista del receptor, ya no hay efecto, pero si quiero volver a tener el efecto, le puedo volver a aumentar la dosis del agonista de tal forma que por concentración vuelvo a sacar al antagonista de aquí y vuelvo a tener el efecto agónico. Frecuencia cardíaca de 100, el antagonista en dosis bajas no le hace nada, hasta que en dosis altas el antagonista vuelva a bajar la frecuencia 60, le pongo un agonista, pero no suficientemente, no en cantidades tal que bote al antagonista hasta que le aumenta más la concentración y vuelvo a tener 100 latidos por minuto. ¿Sí queda claro esto? Esta es una unión reversible. ¿Qué pasaría con la unión irreversible? Bueno, pues la unión irreversible, el antagonista literalmente se comporta como no competitivo, es decir, una vez que se une al receptor, aquí nunca se despega. Y es el caso de las plaquetitas con el ácido acetilsalicílico. ¿Queda claro esto? ¿O hay alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? 5, 4. Doctor. Muy bien, perfecto. Entonces, el antagonismo competitivo es exactamente aquel que nosotros vamos a encontrar en los libros así. Conforme aumentamos la dosis 1, 3 veces, 10 veces, vamos a hacer que podamos botar el agonismo aquí hasta sacar el fármaco del receptor y evitarnos el efecto biológico. Y el antagonista no competitivo no compite, se une al receptor, la unión es irreversible, y así le subas mucho la dosis, ya no vas a poder hacer nada, como el caso de la aspirina y la plaqueta. ¿Ok? Ahora, este antagonismo no competitivo, que tiene una unión irreversible, con una sola dosis que le pongamos se une al receptor y ya bailó las calmadas. Ya no hay un efecto biológico. Así que el antagonista no competitivo, con una sola dosis que le pongamos al paciente, nos va a tirar la curva completamente. Fíjense, de aquí, tuvimos que aumentar y aumentar y aumentar las dosis. Con una sola dosis, conforme aumenta, va a tirarnos todo el efecto agonista. Entonces, digo, son dibujitos para entender un poquito más, pero creo que el concepto ha quedado claro, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de qué depende si este efecto es irreversible? O reversible. Vamos a enfocarnos primero en estas dos palabras. Si es irreversible, depende de que el receptor con el fármaco se unan de forma covalente. ¿Qué quiere decir covalente? Que comparten electrones. Al momento de compartir electrones, dos elementos, el enlace se hace muy estable. Sin embargo, en los efectos reversibles, cuando llega el fármaco al receptor, este enlace solamente se une por hidrofobicidades. ¿Qué quiere decir? Que son elementos que se parecen en su estructura físico-química y se pegan un poquito, pero con un poquito que se mueva, con un poquito que el receptor cambie, automáticamente el fármaco se va para acá. Es como de repente
las emulsiones. Ajá, ustedes de repente han visto que ustedes si de repente mezclan agua y aceite, ¿qué es lo que sucede? Si primero la agitan mucho, pues bueno, van a tener de repente muchas particulitas dispersadas, vamos a poner, cada particulita está estimulando un receptor, pero conforme ustedes dejan de agitar el agua y el aceite, automáticamente todas las burbujas de aceite se van juntando en una sola hasta que se hace una burbuja grandota y se separa por completo de el agua del aceite. Y entonces vamos a decir que si lo ponemos hipotéticamente así, todas las micelas, que son las fracciones pequeñas de grasa que estaban nadando y estaban unidas a receptores, se deslindan de este y forman de nuevo una vacuola grandota. Ajá. Entonces, las uniones hidrófobas, o también llamadas apolares, son características de las uniones reversibles. Y las uniones irreversibles son características de las uniones covalentes. Ajá, pero tenemos un punto intermedio. Las uniones electrostáticas. La diferencia de carga, disculpa aquí, la diferencia de carga, que es una carga positiva o negativa, que esto sabemos por ley, se atraen, esto sabemos por ley, se repelen, y esto sabemos por ley, perdón, se repelen, ¿no? Entonces, normalmente las proteínas tienen cargas negativas. Cuando los fármacos tienen cargas positivas, se unen por un ratito hasta que viene por aquí otra carga negativa más atractiva y se va, ¿no? Y entonces este enlace es más estable que el hidrófobo, pero es menos estable que el covalente. La mayoría de los medicamentos tienen enlaces electrostáticos. Solo pocos, hablamos de la aspirina, los enlaces son completamente irreversibles. ¿De acuerdo? Y finalmente, estas características de reversibilidad van a hacer que los fármacos puedan ser poco selectivos o puedan ser muy selectivos. ¿Por qué? Los enlaces covalentes normalmente, les pongo el ejemplo como del matrimonio, una vez que te unes con una persona, hasta que la muerte te separe, y ya no puedes seleccionar otras. La unión es irreversible, en teoría, ¿no? Ya sabemos que en la práctica no funciona así, ¿no? Hacemos lo que sea, rompemos esta cadena con tal de separarnos, pero bueno, normalmente las uniones irreversibles son poco selectivas, ya elegiste uno y se acabó. En cambio, los hidrófobos, es decir, nada más andan bueno, no es cierto, aquí el hidrófobo es así, el amor de una noche, ¿no? Pero generalmente es muy selectivo, dices, va, me aviento una sola vez, pero mínimo tiene que valer la pena. Y los electrostáticos, pues vas probando y dices, pues andamos quedando, como que sí, como que no. Si llegas al covalente, ya es poco selectivo, ya para allá no puedes elegir otro, ajá. Y el hidrófobo, a menos de que valga mucho la pena, dices, bueno, pues te avientas por ahí alguna noche loca, ¿no? Entonces, así funcionan más o menos los fármacos, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente nosotros vamos a tener, si esto lo comparamos con los agonistas y los antagonistas, un antagonista reversible, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a unir más o menos al receptor, pero esta unión se puede separar. Normalmente, ¿por qué? Por un enlace electrostático, en pocos casos hidrofóbico. Pero cuando es irreversible, la unión es muy potente, por lo tanto va a ser un enlace covalente. Y el antagonista igual. El antagonista se une de forma reversible cuando los enlaces son electrostáticos o hidrófobos y son irreversibles cuando los enlaces son completamente covalentes. El irreversible es poco selectivo, ya no puedes seleccionar más, es irreversible esto, y el reversible es muy selectivo. ¿Sí queda claro esto? Sí, doctor. Muy bien, ok. ¿Qué otros tipos de antagonista o de antagonismo nosotros podemos tener dentro de la farmacología, jóvenes? Ok, creo que la mejor forma de poder explicarlo, y adelantamos un poquito un tema, es la forma en la cual algunos neurotransmisores se sintetizan, hacen efecto, se metabolizan y se reciclan. Vamos a poner el caso específico de la acetilcolina, ¿ok? Si ustedes recuerdan, la acetilcolina se forma a través de la acetilcoenzima A más una coenzima A.
¿De acuerdo? La acetilcoenzima A viene del metabolismo de la mitocondria y la coenzima A viene del recicle de otros productos que vamos a ver a través de una enzima. Esta enzima va a formar o va a unir la acetilcolina con la coenzima A para formar acetilcolina. La acetilcolina se almacena a través de vesículas y una vez que existe una despolarización en una neurona terminal, vamos a liberar esta acetilcolina y una vez que se libera esta acetilcolina, va a generar un efecto biológico en una célula postsináptica a través de su unión con el receptor. Esta unión va a ser reversible, por lo tanto el enlace es muy probable que sea electrostático. Ajá. Una vez que hace su enlace, la acetilcolina se despega de su receptor después de ejercer su efecto biológico y a través de la acetilcolinesterasa, esta acetilcolina se va a metabolizar en colina y acetato. De acuerdo, la colina va a entrar de nuevo a la célula a través de un transportador, la célula presináptica, para reciclarse y volver a ser parte del ciclo de la acetilcolina. El acetato, bueno, se va a eliminar. Entonces, si yo quiero administrar a un paciente un fármaco agonista de la acetilcolina, pues es un fármaco que aumente la liberación de la colina o bien que se fije al receptor colinérgico y tenga un efecto positivo. Ajá. Si yo quiero en determinado momento poner un fármaco antagonista, yo lo que puedo hacer es entonces pegar aquí un fármaco que impida que la acetilcolina se fije al receptor y así no se efectúe el efecto biológico. Pero, ¿qué otra forma yo puedo hacer de potencializar o de inhibir estos efectos biológicos? Bueno, la respuesta está aquí, en la acetilcolinesterasa. Es decir, la enzima que nosotros vamos a tener como necesaria para metabolizar la acetilcolina que ya está en la hendidura sináptica. Así que yo puedo generar un mecanismo de un agonismo indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quito la acetilcolinesterasa, la acetilcolina que se libere de su receptor no va a ser metabolizada. Y si no es metabolizada, ¿qué sucede? Permanece en este espacio sináptico y busca otro receptor y se vuelve a pegar. Y busca y se despega y busca otro receptor y se vuelve a pegar. Así que la inhibición del metabolismo de un neurotransmisor puede potencializar el efecto por aumentar la concentración del neurotransmisor en la membrana, en la hendidura sináptica. Es decir, el fármaco va a estar más concentrado porque no se metaboliza. Y al estar más concentrado aquí, va a buscar siempre un receptor y vamos a tener un efecto biológico positivo. A este mecanismo de acción donde se inhiben las enzimas que degradan un neurotransmisor se le llama agonismo indirecto. Es decir, estamos potencializando el efecto biológico, pero no es porque me esté uniendo al receptor como un agonista, sino porque estoy impidiendo que este neurotransmisor se metabolice. ¿De acuerdo? Muy bien. Ustedes me interrumpen en cualquier momento. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí ya llevamos entonces un agonismo, que puede ser total o parcial, un antagonismo, y un agonismo inverso, y tenemos un agonismo indirecto. Cada uno de estos pueden ser reversibles o pueden ser irreversibles. ¿De acuerdo? Y todo esto va a repercutir en un efecto biológico. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿de qué depende ese agonismo? ¿De qué depende ese antagonismo? ¿De qué depende esa capacidad de ser reversible o irreversible? Depende, dentro de otras cosas, de las propiedades farmacodinámicas de los medicamentos, es decir, de su estructura, de su composición. Y entonces va a depender de su estructura química, que si es éster, que si es amida, que si tiene un grupo sulfidrilo, que bla, 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 el peso.
que si está muy pesado, que si está muy ligero, que si está muy grande, muy chico, si es liposoluble, si es hidrosoluble, si tenemos un coeficiente de un pK alto, un pK bajo, etcétera, vamos a tener una estructura diferente que va a funcionar diferente. Hay de repente de estas preguntas a veces en internet que se me hacen curiosas, espero que sea muy bueno contestarlas. ¿Cómo sabe, cómo rayos sabe el ibuprofeno si tiene que hacer efecto en la cabeza o en la uña del dedo gordo del pie? O sea, a ver, me duele la cabeza, el ibuprofeno me quita el dolor de cabeza, ¿sí o no? Sí. Me duele la uña del pie, pues el ibuprofeno me quita el dolor de la uña del dedo gordo del pie. ¿Cómo rayos sabe dónde pegarse? Ah, bueno, la respuesta la podemos encontrar aquí. ¿Qué es lo que sucede? Cuando en determinado momento nosotros tenemos dolor de cabeza, se liberan una serie de citocinas inflamatorias que van a ser ligandos, o que vamos a decirlo así, van a traer al fármaco que coincida. ¿Ustedes se acuerdan? Por ejemplo, voy a poner aquí un dibujo medio feo. Si ustedes se acuerdan en las primeras diapositivas, que el receptor coincida con el fármaco. Es decir, aquí hay una superficie fea, obviamente, pero semirredonda, con un fármaco semirredondo, y no se puede pegar a un cuadro. Bueno, cuando hay inflamación, las citocinas, las expresiones celulares, van a hacer que los receptores tengan tal forma que se adapten a la estructura, al peso, el tamaño, a la liposolubilidad, a la hidrosolubilidad del ibuprofeno. Por eso es que el ibuprofeno sabe dónde actuar. ¿De acuerdo? Y entonces, habrá veces que si en determinado momento yo no tengo ningún tipo de inflamación, me tomo el ibuprofeno, no voy a sentir nada. ¿Por qué? Porque no hay receptores que en determinado momento se puedan saturar de ese medicamento para ejercer un efecto biológico. Y entonces estos receptores van a fijarse a fármacos que van a tener cierto peso, cierto tamaño, cierto grado de liposolubilidad. ¿Qué es la liposolubilidad? La capacidad de traspasar una barrera lipídica. ¿Qué es la hidrosolubilidad? La capacidad de traspasar una barrera acuosa. Entonces hay fármacos que yo quiero que se mantengan en el plasma, no me interesa que vayan al sistema nervioso central, pero hay fármacos que quiero que se vayan al sistema nervioso central donde hay mucha grasa y que pasen las barreras de lipopolisacáridos. Ajá. Hay fármacos que quiero que estén muy grandotes para que donde yo lo ponga, ahí se quede y no se distribuya, no pase por los poros o las fenestraciones de los capilares. Y hay algunos que quiero que sean muy pesados para que tarde mucho tiempo en degradarse, o algunos que tengan cierta estructura química para que sean más o menos selectivos. Pero también quiero algunos que funcionen mejor a un pH básico, a otros que funcionen mejor a un pH alcalino, ácido, alcalino, dependiendo si me lo tomo, si me lo inyecto, si es sublingual. ¿Sí queda claro esto? Esto hace que el fármaco sea muy selectivo y nos explica cómo es que un fármaco sabe exactamente dónde ir cuando cierto tejido lo necesita. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro todo esto? ¿O hay alguna duda? ¿No? Sí, Doc, muchas gracias. Si Sí, no hay doctor. dudas, entonces la pregunta ahora sería, ¿cómo rayos le hago para aprenderme cómo funciona cada medicamento? No hay manera, jóvenes, es muy difícil, así que es o es clásico que nosotros tengamos que aprendernos una receta, y esa receta es consultar la ficha específica de cada medicamento para saber cómo es que tiene cierto mecanismo de acción, cierto fármaco, si lo olvidamos, y que sepamos hacia qué receptores va y cómo es que lo hace. Por ejemplo, epinefrina, dice aquí, es un estimulante cardíaco, ¿de acuerdo? Excluyendo glucosamina, esto no, dice, es una amina simpático-mimética, entonces una catecolamina, aquí te está hablando de sus propiedades químicas. Tiene actividad vasoconstrictora, inotropa, conotropa, positiva, broncodilatadora e hiperglicemiante. Aquí te está hablando de el efecto biológico que está teniendo.
Y luego, ¿cómo lo hace? A través de su unión a receptores alfa y beta sobre una gran cantidad de sistemas del organismo, incluyendo cardiovascular, bronquial, gastrointestinal, etcétera. Entonces, aquí te está diciendo justamente la farmacodinamia, es decir, cómo es que la adrenalina tiene un efecto biológico, ¿cuál efecto biológico? En el cuerpo, ¿a través de qué receptor? ¿De acuerdo? En muchas ocasiones, jóvenes, no van a encontrar ustedes que diga farmacodinamia. ¿Qué van a encontrar? Mecanismo de acción. Mecanismo de acción podemos considerar en la bibliografía que es lo mismo que farmacodinamia. Fíjense, aunque el mecanismo de acción no está completamente determinado, cómo funciona la metformina no está completamente determinado, pero pareciera que disminuye la gluconeogénesis hepática, mejora la utilización de la glucosa del músculo esquelético y tejido adiposo y aumenta el transporte de glucosa en la membrana celular. Entonces, ¿cómo lo hace? No se sabe, pero el efecto biológico es disminuye los niveles de glucosa a través de la disminución de la gluconeogénesis, de la mejor utilización de la glucosa en el músculo esquelético y tejido adiposo y favorece el transporte de la glucosa a través de las membranas celulares. Entonces, siempre que chequemos nosotros el vademecum, el PLM, que es otra forma de hacerlo, o literalmente la ficha técnica del medicamento, vamos a tener que buscar la farmacodinámica o el mecanismo de acción, farmacodinamia, perdón, o el mecanismo de acción para explicarnos qué efectos biológicos va a tener mi medicamento. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a tener que hacer toda la vida, así es. Ya ustedes no me van a dejar mentir, de repente la especialidad que hagan o medicina general sin problema, llega un paciente con una receta y dice, doctor, es que estoy tomando tal medicamento, y te dices, ¿qué rayos es este? Automáticamente lo pones en internet y te va a decir, bueno, a lo mejor yo no sé qué efecto tenga, pero si me dicen es un receptor que activa receptores alfa-adrenérgicos, dices, perfecto, ya sé que va a generar taquicardia, hipertensión, vasoconstricción periférica, broncodilatación, perfecto, aunque no sepa cómo actúa. Entonces, en cuanto te dicen, es una amina simpático-mimética catecolamina, ya con eso ya sé por dónde va. Y eso lo vamos a ir viendo a través del curso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dudas de farmacodinamia? ¿No? Ok, perfecto. Vamos entonces ahora a la farmacocinética, jóvenes. Que la farmacocinética es algo relativamente fácil de entender y no es otra cosa que, como lo habíamos visto, aquella descripción de lo que le sucede a un fármaco desde que el fármaco es administrado hasta su eliminación del cuerpo. O sea, cómo el cuerpo va a deshacerse de ese fármaco que a final de cuentas es un cuerpo extraño. Ok. Paréntesis. Hay algunas personas que se van a encontrar ustedes que les van a decir, es que no es administración, es ministración. Porque la administración es bla, 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 cosas en el cuerpo y la administración es una carrera que se estudia en CU. Jóvenes, no nos peleemos por cosas que no tienen, son estériles, pues. Da lo mismo administración que administración. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Van a encontrar muchas enfermeras que ellos están en boga de que sea la administración, sin problema. Es más importante que sepan ustedes los procesos farmacocinéticos a que le pongan una palabrita, no, esto no te da nada, esto sí, ¿no? Digo, si a una nota le pones administración, da lo mismo, pero si una nota le pones 10 microgramos por kilo a 100 microgramos por kilo, ahí sí puede haber un problema, hay cosas estériles, esta es una esterilidad, pero una vez aclarado el punto, vamos a empezar. La farmacocinética normalmente, en la mayor parte de los libros habla de absorción, distribución, metabolismo y excreción. En nuevos textos y en algunos artículos ya se habla de el proceso de liberación del fármaco. ¿Por qué? Porque el fármaco, una vez, por ejemplo, que llega al intestino, el fármaco se libera de acuerdo con las características del tejido. Es decir, si yo tengo una mucosa
más ácida, a veces mi fármaco se va a liberar más rápidamente. Hay fármacos que no se liberan en el ácido, se liberan en las bases. Si yo tengo un ambiente sumamente lleno de enzimas, rápidamente se va a carcomer esta capsulita y entonces voy a tener una liberación más rápida. Entonces, los nuevos textos ya hablan de la liberación del fármaco, algunos artículos, como parte del proceso de la farmacocinética. Ajá, porque el cuerpo, ¿qué es lo que le hace a esta capsulita? Intenta degradarla, ¿ok? Una vez aclarado este punto, vamos a empezar a decir, entonces, que la liberación es el proceso en el cual el fármaco queda libre de su excipiente. ¿Qué es su excipiente? Es su medio de transporte. Lo vimos ayer, una cápsula, una tableta, una suspensión. Una vez que se libera de ese transporte se desintegra, ajá, se separa y se diluye, ajá, por ejemplo, aquí estamos hablando del aparato gastrointestinal, aunque también puede ser en el aparato respiratorio si ustedes inhalan un salbutamol, o puede ser también en los ojos si ustedes se ponen una gotita y las lágrimas son las que liberan el fármaco de su excipiente, o transrectal, u óptico, o intratecal, o intraarticular, lo que sea, el proceso en el que se libera el fármaco de su excipiente se le llama liberación. ¿Ok? Segundo, una vez que se libera el fármaco de su excipiente, vamos a necesitar absorberlo en la mayor parte de los casos. Ajá. Y la absorción es aquel proceso donde el fármaco, por el proceso que ustedes gusten y manden, endocitosis, transporte activo, difusión, todos los procesos, el fármaco llega hasta el torrente sanguíneo. Entonces, la absorción es aquel proceso en el cual un fármaco pasa del exterior del cuerpo hasta el torrente sanguíneo. Esa es la absorción. ¿Hasta dónde tiene que absorberse? Hasta el torrente sanguíneo. No en todos los casos, hay fármacos que se quedan en las mucosas, por ejemplo, nunca llegan al torrente sanguíneo, pero gran parte de los fármacos, o la inmensa mayoría, tienen que hacerlo, así que esos conceptos son generales. Hay particularidades en cada fármaco, pero esos conceptos son generales, ¿de acuerdo? Otro, distribución. Una vez que el paciente ha ingerido su medicamento, ha llegado al torrente sanguíneo, ahora el paciente, a través de la circulación sistémica, va a hacer que el fármaco se distribuya a todo el organismo donde haya sangre, y va a hacerlo a través de dos formas. Una es una forma libre, ajá, es decir, disuelto en el plasma, y otra unido a proteínas plasmáticas, vamos a hablar de ellas. Así que la distribución implica el paso del fármaco a todo el organismo, a toda la economía, dicen algunos libros de texto. Ajá. ¿Ok? Va a toda la economía, se fija sus receptores, y una vez que se fija sus receptores, el fármaco tiene que ser metabolizado, es decir, fragmentado, cortado, hacerlo chiquito, hidrosoluble, pequeño, fácil de eliminarse. Así que el metabolismo va a ser una fragmentación o degradación del fármaco, y esa se puede llevar en varios lados. ¿De acuerdo? Se puede llevar en el intestino, en el riñón, pulmón, glándulas, leche, lagrimales, etcétera, pero normalmente el metabolismo, la mayor parte del metabolismo se puede llegar a presentar en un órgano. Fíjense, esto se los puse en determinado momento adrede, porque vean cómo se promocionan aquí, ¿no? Dice, somos ciencia, y el órgano donde más se produce el metabolismo es en el hígado, y no tenemos hígado aquí, así que se los voy a dibujar grandote, ¿de acuerdo? El hígado mayormente es el órgano que metaboliza los medicamentos, es el laboratorio del cuerpo. Ajá. Y una vez hechos chiquitos, hechos trizas, inactivados, en muchos de los casos, hay que excretarlos, ¿de acuerdo? Y entonces sí, la excreción sí se puede llegar a cabo en el intestino. Bueno, puede ser una excreción renal, a lo mejor el riñoncito es uno de los principales. Intestinal, podemos excretar fármaco a través de las glándulas sudoríparas, a través de los intestinos, de la bilis, de la leche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a manera de un pequeño resumen, entonces la farmacocinética
describe qué sucede con el fármaco después de que el fármaco se libera, se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta. Se libera de su excipiente, o es decir, de donde viene de fábrica, se absorbe hasta el torrente sanguíneo, se distribuye a toda la circulación sistémica de forma libre unida a proteínas, se metaboliza principalmente en el hígado y muchos otros órganos y se excreta principalmente el riñón y heces intestinales, además de otros de menor proporción como la sudoración, la leche, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a detallar cada proceso un poquito más. Entonces, la absorción es el proceso mediante el cual los fármacos se transportan desde el punto de administración hasta la sangre. Eso ya lo vimos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles administraciones vamos a tener, jóvenes? Las que ustedes gusten y manden. Fíjense, un fármaco se puede administrar por forma inhalatoria. Sublingual, intravenosa, cutánea transdérmica, subcutánea, intramuscular, rectal, y faltan otras, ¿no? Puede ser ocular, óptica, intratecal, intraarticular, ¿de acuerdo? Estas a lo mejor son las más frecuentes. Acuérdense que para que el fármaco se absorba tiene que llegar a la circulación, ¿de acuerdo? Entonces, habrá veces que yo primero tenga que inhalar el fármaco y después el fármaco tenga que ir a los pulmones, a los alvéolos, y de los alvéolos pues ya transportarse hasta el corazón derecho ya ir hacia otros lados, digo el izquierdo, ¿no? De ir a otros lados. Habrá veces que nos saltemos. ¿Cuál será la vía que se salta cualquier tipo de absorción? Pues la intravenosa, porque si por definición tiene que llegar a la sangre, la administración intravenosa no se absorbe, le ponemos el fármaco directo. Por eso es que la vía intravenosa se prefiere sobre todas las otras vías para fármacos, para pacientes en estado crítico, para situaciones de urgencia, porque no necesitamos que se absorba. Si tú le pones ahorita a un paciente adrenalina intravenosa, tienes el efecto en 50 segundos. En cambio, pónsela subcutánea y vas a tener el efecto en 10, 15 minutos, o intramuscular igual en 10 minutitos, ¿no? Si tú quieres ahorita un medicamento rápido para la fiebre, pónselo intravenoso, ponle un paracetamol intravenoso, porque si se lo pones vía oral, pues primero va a tener que pasar por el estómago, va a tener que pasar por los intestinos, se va a absorber poquito a poquito hasta que llegue a la circulación. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos que la vía de administración de la absorción del fármaco sea más encaminada a los objetivos terapéuticos. ¿De acuerdo? Si es rápida, intravenosa, si es lenta, no. O al contrario, si queremos una vía que no me toque la circulación porque es hepatotóxica, pues a lo mejor se lo doy inhalada, si es para los pulmones, en el caso, por ejemplo, de los esteroides, no quiero que me suban la glucosa. ¿Qué hago entonces? Pues le doy un esteroide inhalado que no se va a la circulación sistémica y por lo tanto no se absorbe más que como el 1%, y por lo tanto los pulmones se desinflaman, pero no me sube la glucosa, no me da osteoporosis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí queda? Sí, doctor. Muy bien. Sí. Ahora, en la absorción, el concepto más importante que ustedes deben de tener es la biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad, jóvenes? Es la proporción del fármaco que llega a la sangre sin cambios. O sea, yo de un fármaco que le pongo 100 miligramos vía oral, puede ser que solo lleguen a la circulación sistémica 70 miligramos. Es decir, se absorbe el 70%. Es decir, la biodisponibilidad de este medicamento es del 70%. Si de 100 miligramos que yo le doy vía oral llegan a la circulación general 100 miligramos, ¿qué porcentaje se absorbió? El 100%. Así que la biodisponibilidad es del 100%. Así que habrá fármacos que se absorban un 20, 30, 50, 100%, y volvemos a lo mismo. Si yo quiero evitar o quiero administrar el fármaco de forma directa, ¿cuál es la única vía que me lo puede garantizar? Y la intravenosa. Entonces, la biodisponibilidad de todo fármaco intravenoso es el 100%. Repito, la biodisponibilidad de todo fármaco intravenoso es el 100%. Así que si yo le pongo 1 gramo de paracetamol a un paciente intravenoso, es 1 gramo. Pero si se lo pongo vía oral,
probablemente se absorba el 80% y esto ya le estoy poniendo menos dosis. Por eso es que la forma más precisa siempre es la intravenosa, aunque no todos los pacientes pueden administrarse de forma intravenosa los medicamentos. Al contrario, el ejemplo de la inhalatoria, si yo quiero que no se absorba, lo que me va a convenir es que la biodisponibilidad sea lo más baja posible, o sea, entre 1 y 5%, como sucede en las preparaciones para asma y EPOC. ¿De acuerdo? Entonces, biodisponibilidad, proporción del fármaco que se absorbe hasta la circulación sin cambios. Ajá. Porque habrá una proporción del fármaco que se quede en la piel, otra que después de ser, que después de ser ingerida, o sea, tragada, tenga que pasar por el hígado metaboliza una parte y ya no llega todo a la circulación. A lo mejor ya se metabolizó el 30%, así que la biodisponibilidad va a ser 70%. Entonces, yo puedo utilizar muchas vías de administración, así es, intramuscular, subcutánea, endovenoso, intradérmica, y todos van a tener distintas velocidades, tanto de distribución como de absorción, y obviamente también vamos a tener distintas biodisponibilidades. Ajá. En resumen, la vía intravenosa por definición tiene una biodisponibilidad del 100%, así que el inicio va a ser muy rápido, la absorción es completa. Ajá. La intramuscular y la subcutánea, o sea, dentro del musculito, ajá, o la subcutánea, es decir, aquí en el tejido celular subcutáneo, la biodisponibilidad se va a ir alrededor del 75 al 100%, así que puede ser una buena opción. Así es, solo que en el músculo, como circula más sangre, la absorción va a ser más rápida, y en la subcutánea la absorción es más lenta, porque tiene que pasar el medicamento de aquí hasta acá donde hay capilares. El tejido celular subcutáneo tiene muy pocos capilares, ¿no? La vía oral, vean, la biodisponibilidad va del 5 al 100%, es poquita. La rectal va del 30 al 100, la inhalación del 5 al 100 y la transdérmica del 80 al 100, solo que es muy lenta. Esta es muy lenta, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a los objetivos terapéuticos, vamos a utilizar una u otra vía, o bien una u otra dosis. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ir viendo con respecto a cada grupo farmacológico, pero es importante que esto quede claro. ¿De acuerdo? Entonces queda claro que es la biodisponibilidad y por qué hay distintas biodisponibilidades y demás cuando pudiéramos utilizarlas. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Muy bien, Doctor, perfecto. Yo tengo una pregunta, doctor. Ajá. Todos los medicamentos que son tópicos, como en crema, ¿esos también llegan a pasar a la circulación? Sí, ajá, pero muy poquito. ¿Por qué? Porque normalmente los medicamentos tópicos son muy hidrofóbicos. Ajá. Es decir, cuando llegan, eh, eh, cuando llegan a la membrana de la dermis, normalmente tienden a quedarse aquí. Ajá. Entonces, por ejemplo, una crema, o sea, tu crema ahorita, el filtro solar no llega a la sangre. Por las características físicas del fármaco, solo se va a quedar pegado aquí. Otro ejemplo, digo, obviamente no son medicamentos, pero para que quede claro, eh, las, las sombras o el rímel. Imagínate que cada vez que te pusieras ahí el delineador se te absorbiera la sangre, manches, o sea, muchas personas tendrían sangre negra, yo creo, ¿no? Pero no es así. Por sus características, no cruzan la dermis y se quedan en la epidermis. Un tatuaje, por ejemplo, está justamente circunscrito en la dermis y difícilmente se absorbe hasta la circulación sistémica. Pero hay medicamentos que están preparados específicamente que son muy lipofílicos y cruzan mucho la grasa para llegar a la circulación. Ejemplo, parches de buprenorfina, parches anticonceptivos, ajá, parches de nicotina, esos se absorben a través de la piel. De hecho, el objetivo es que a través de la piel se absorban hasta la circulación sistémica. ¿Sí queda? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, seguimos. Entonces, hay fármacos que tienen cierto grado de absorción, ajá, y para el grado de absorción hablábamos
de que hay fármacos liposolubles e hidrosolubles. ¿Cuáles son los liposolubles? La absorción es muy buena vía oral, porque tiene que cruzar muchas barreras normales del cuerpo. ¿Y de qué están hechas las barreras normales? De lipopolisacáridos. Así que los liposolubles, o sea, se diluyen en grasas, se pueden absorber muy bien. Ajá. Así que tienen una vida media larga. Bueno, esto después lo vamos a analizar, pero al ser liposolubles, se absorben muy bien por vía oral y llegan a todos los tejidos, ajá, que tengan grasa. Cerebro, corazón, riñones, atraviesa la barrera encefálica y generalmente tienen un metabolismo hepático. Ajá. Es decir, de ser liposolubles, de que se unen mucho a las grasas. Ahora, para ser eliminados, necesitamos hacerlos hidrosolubles, eso lo vamos a ver. Pero los liposolubles entonces son los que más se absorben. Ajá. Tienen una vida, tienen la capacidad de penetrar muchas barreras y llegan bien a muchos órganos. Los hidrosolubles no. Los hidrosolubles normalmente no atraviesan barreras, son muy poquitos, ajá, y tienen una muy mala absorción oral, así que solamente se pueden administrar o intravenosos o pueden ser tópicos. Si ustedes quieren que un fármaco no se absorba en crema, háganlo súper hidrosoluble y no se va a absorber. Ajá, porque no tiene capacidad de atravesar un lípido, solo líquidos. Y generalmente, como no tienen esa capacidad, una vez que los ponemos intravenosos o vía oral, son altamente nefrotóxicos. ¿Por qué? Porque se fijan a todo lo que tenga agua. ¿Y quién es la principal bomba de agua en el cuerpo? El riñón. Así que los tapan los poros, generan vasoconstricción. Vaya, son altamente nefrotóxicos. ¿De acuerdo? Así que el grado de absorción va a depender de la liposolubilidad alta, buen grado de absorción, hidrosolubilidad, bajo grado de absorción. ¿De acuerdo? Entonces los liposolubles son mejores vía oral y los hidrosolubles son mejor intravenosos o tópicos. ¿Sí queda? Muy bien. Segunda característica de los medicamentos después de que son ingeridos. Hay fármacos que tienen o necesitan, bueno, aquí, vamos a saltar, necesitan, bueno, hay fármacos que necesitan ser ingeridos vía oral. Y si ustedes se acuerdan, la vía oral no llega directamente a la sangre. ¿Qué pasa con la vía oral? Yo tomo un medicamento, llega primero al hígado. ¿Por qué? Porque el medicamento tiene que pasar por el estómago y tiene que pasar por el intestino. Así que ¿hacia dónde se van todas las cosas que se absorben por el estómago y el intestino? Al sistema porta. Así que el sistema porta llega al hígado, el medicamento pasa por el hígado. ¿Y qué dijimos que era el hígado? El principal metabolizador de los fármacos. Así que si yo me tomo 100 miligramos de un medicamento, tiene que pasar primero por el estómago, absorberse a través del hígado, y a lo mejor en el hígado se metaboliza el 10%. Así que la biodisponibilidad ya quedó en 90%. Y este efecto en el cual los medicamentos sufren cierto grado de degradación antes de alcanzar la circulación sistémica por el hígado, se le llama eliminación o metabolismo de primer paso. Ajá. ¿Cuál es el primer paso? Paso por el hígado. ¿Por qué? Porque después del sistema porta ya se alcanza la circulación sistémica. Ajá. Es decir, ustedes cuando se comen ahorita unos chicharrones, no van directamente a su circulación, van del intestino se absorben hasta el hígado y del hígado van a la circulación sistémica, así los mismos medicamentos. Así que el grado de degradación del medicamento o del fármaco antes de alcanzar la circulación espontánea se le llama eliminación de primer paso, principalmente por el hígado. ¿Sí queda? Muy bien. Ahora, esta eliminación de primer paso entonces va a hacer que cierto grado del fármaco quede inactivo. Ajá. Y entonces, el último factor que modifica la biodisponibilidad de los medicamentos va a ser la tasa de absorción. ¿Qué quiere decir?
Hay medicamentos, que tienen cierta tasa de absorción definida como la cantidad y velocidad con la que el principio activo inalterado puede alcanzar la circulación sistémica. Hay fármacos que su tasa de absorción es muy alta. Y entonces tú te tomas 1 gramo y en 2 minutos tienes 1 gramo en tu circulación sistémica. Y hay fármacos que tardan muchísimo en absorberse. ¿De qué va a depender esa tasa de absorción? De las características del fármaco. Si es un fármaco pequeño, si es un fármaco de bajo peso molecular, rápidamente se absorbe por las vellosidades intestinales. De lo contrario, si es un fármaco grandote, nunca se va a absorber. Por ejemplo, un niño ahorita se puede comer una pila, ¿no? Una batería chiquita. Y eso no va a hacer que la batería se absorba rápido. O una moneda. No se va a absorber ahorita en dos, no, o sea, sus características psicoquímicas hacen que el fármaco no se absorba. De la formulación. Es más fácil que yo pueda absorber un líquido a que sea una tableta. Y la vía de administración, obviamente, quiero que se absorba rápido, utilizo la intravenosa. ¿De acuerdo? Quiero que se absorba lento, a lo mejor la transdérmica. Entonces, estos factores afectan la biodisponibilidad. El grado de absorción, la eliminación de primer paso y la tasa de absorción. ¿Sí queda? Muy bien. Entonces, resulta, que las distintas vías de administración de los medicamentos van a tener distintos comportamientos que nos van a ayudar de acuerdo a los objetivos terapéuticos que vayamos teniendo. Ejemplo, yo quiero una vía rápida, como la moradita. Yo le pongo una dosis rápida al paciente y rápidamente lo tengo con el medicamento totalmente con una biodisponibilidad del 100%, se absorbe el 100% y entonces, ¿qué va a suceder? El fármaco rápidamente va a hacer efecto. Pero, como ya está en la circulación sistémica, rápidamente va a disminuir su concentración porque rápidamente va a pasar por el hígado hasta que se elimina. ¿De acuerdo? Si quiero una vía un poco más lenta, pero que me dure un poco más el fármaco, la puedo poner intramuscular. Entonces, el pico es un poquito más lento. Esto es el tiempo en horas. Vamos a poner aquí 1 hora. Y a lo mejor la inyección intramuscular alcanza el pico en 1 hora, pero me va a durar a lo mejor 4 o 5 horas una concentración. La quiero más lenta, bueno, la puedo poner subcutánea. La subcutánea tarda más, a lo mejor tarda 2 horas en hacer efecto, pero tarda más tiempo en eliminarse. Y la oral va a tardar 4 o 5 horas en hacer un efecto, pero también me va a durar mucho más tiempo. Así que yo, por ejemplo, puedo tener una crisis convulsiva y entonces el paciente primero está en crisis convulsiva, no puede tomar un medicamento. Imagínense un paciente convulsionando y yo le digo, tómate esta pastillita. Obviamente no. Le puedo poner un fármaco intravenoso y después de que deja de convulsionar le puedo continuar el medicamento vía oral. ¿De acuerdo? O ahorita el paciente viene con mucha fiebre, le puedo poner un antipirético intramuscular y ya que se le bajó la fiebre, se le puedo dejar vía oral. O en determinado momento puedo llegar a utilizar algún tipo de modificación de la vía oral. Fíjense bien, aquí por ejemplo, hay diferencia entre cápsulas, comprimidos y solución oral. Fíjense, la solución oral, como es una solución, rápidamente el fármaco se diluye. Entonces la solución oral, rápidamente es la curva verde, alcanza su pico rápido, pero baja rápido su concentración. Las cápsulas. ¿Qué pasa con las cápsulas? Las cápsulas primero se tiene que degradar la capsulita y una vez que se degrada, llega el pico más lento que la solución oral, pero tarda menos. Y los comprimidos, esos son más densos, así que tiene que tardar más tiempo en hacer efecto, pero también dura más. Pero también tiene una contraparte. Si los efectos secundarios están dados por la concentración del fármaco, ¿qué fármaco va a tener, qué vía de administración va a tener más efectos secundarios? La intravenosa. Rápidamente alcanza una concentración muy alta. Así que por seguridad, la inmensa mayoría de los medicamentos intravenosos se ponen lentos. Lentos estamos hablando de cuando menos unos minutos de administración. ¿De acuerdo? A veces 3, a veces 5, a veces 1 hora de administración intravenosa. La solución oral, si rápidamente quiero darle un efecto a mi paciente, hay que
diluir el medicamento, ¿no? Voy a poner un ejemplo, tramadol. El tramadol viene intravenoso, viene en gotas, rápidamente se pueden absorber, viene en cápsulas y viene en tabletas. La tableta es lo más lento, la cápsula es un poco menos, la solución oral es intermedio, lo rápido es intravenoso. ¿Cuál tendrá menos efectos secundarios? Los comprimidos o las tabletas. ¿Por qué? Porque la concentración pico, o sea, la concentración máxima que alcanzan, es muy, muy lenta, es muy baja. ¿Con cuál vamos a tener más problemas? Con los intravenosos. ¿Quién le seguiría? La solución oral. Entonces, si en determinado momento ustedes tienen un paciente y le dicen, oiga, doctor, el medicamento sí me ayuda, me tomo las gotas, rápido se me quita el dolor, pero me da unas náuseas, ¿qué podemos hacer? ¿Quitar el medicamento? No, en lugar de darle solución oral, le voy a dar unos comprimidos, para que si la solución oral, aquí tengo la concentración y eso me está causando náusea, le voy a dar unos comprimidos que tenga la concentración acá, y entonces esta diferencia de concentración pico, o sea máxima, rápida, va a hacer que tenga menos efectos secundarios y la misma efectividad farmacológica. ¿Sí queda? Sí, doctor. Entonces ahora verán por qué es importante saber las presentaciones de los medicamentos y cuáles van a tener más efectos secundarios. ¿De acuerdo? Ahora, la distribución. ¿Qué va a pasar con la distribución, jóvenes? Bueno, la distribución, ya se absorbe mi medicamento, ya elegí la vía de administración. Bueno, normalmente la distribución es el proceso en el cual el fármaco va desde la circulación sanguínea hacia distintos órganos o tejidos. Nosotros pensamos que normalmente el fármaco llega a la circulación, y que entonces ya llega a todos lados y todo bonito, y ya que está en todos lados, regresa y se... No, no, no. Este es un proceso dinámico. Mientras parte del fármaco que se absorbió al plasma pasa al líquido intersticial, parte de él también pasa al hígado y se excreta. O más bien, puede pasar directo a los riñones y se excreta, o parte de este medicamento automáticamente pasa al hígado y se metaboliza y regresa metabolizado. Y parte de esto se va a depósitos que generalmente es grasa. Todo esto es dinámico. A la vez, parte del fármaco se excreta de inmediato, parte del fármaco se metaboliza de inmediato, parte del fármaco se va a grasa donde no nos interesa el efecto biológico. Perdón, yo por ejemplo me puede interesar ahorita que me suba la frecuencia cardíaca. ¿De qué me sirve si el fármaco se va a la grasa? De nada, pero ahí se va a almacenar. Así que cuando todo o cuando la concentración del medicamento se estabiliza en el plasma, en los depósitos, en el hígado, en el líquido intersticial, y todo está en equilibrio, vamos a decir que vamos a alcanzar la biofase. ¿Qué es la biofase? Es el estado de equilibrio del medicamento, bueno, el estado en el cual la concentración del medicamento se encuentra en equilibrio entre todos los posibles lugares donde el fármaco pueda ir. Otra vez, la biofase es el momento en el cual se alcanza una concentración del fármaco que está en equilibrio entre todos los posibles compartimentos al que el fármaco se pueda ir. ¿A qué compartimento se puede ir? Al metabolismo, a los depósitos de grasa, al líquido intersticial, a su todo está exactamente en equilibrio. Ahí estamos hablando de que el fármaco está en su momento de biofase. ¿De acuerdo? Todo esto es dinámico, todo sucede a la par. Y entonces, ¿cómo se empieza a transportar este medicamento una vez en la circulación para llegar a la biofase? A través de dos principales efectos. El primero es el fármaco libre. El fármaco diluido en la sangre libremente se va a considerar una fracción activa. Y esta fracción activa es una fracción que, como el fármaco está libre, se puede unir a cualquier receptor. Y la otra parte del fármaco va a ir siempre unido a proteínas. Y esa unión a proteínas va a hacer que el fármaco llegue a lugares más lejos, pero no es un fármaco libre, así que el fármaco está inactivo. Siempre que el fármaco está unido a una proteína en el plasma, el fármaco está inactivo. Cuando el fármaco se sale de la proteína
se va hacia su parte libre y en la parte libre se une a un receptor farmacológico, entonces vamos a tener un efecto biológico. Aquí no, en esta parte no. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cuando mi fármaco está unido a las proteínas, ¿qué proteínas? Albúmina, glucoproteína 1 ácida, lipoproteínas, ciertas proteínas específicas, el fármaco está inactivo, pero se puede transportar. Y el fármaco libre se considera el fármaco activo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando en determinado momento las cantidades de fármaco libre son muy altas, puede ser tóxico. Y cuando las cantidades del fármaco ligado a proteínas son muy altas, el fármaco puede ser inactivo. Inactivo. Así que debe de haber un equilibrio entre las proteínas, entre el fármaco ligado a proteínas y el fármaco libre para que pueda tener un efecto farmacológico adecuado y no lleguemos a la toxicidad o a la inactividad. Entonces, la cantidad de proteínas en el cuerpo es importante, claro, la forma en la que puedan ocuparlas, porque ¿qué tal si la proteína está mal y no se puede ocupar? Ejemplo, el oxígeno, ¿no? Y el oxígeno, si ustedes se acuerdan, se une a la hemoglobina, pero si a la hemoglobina se le pega monóxido de carbono, hace que la hemoglobina ya no pueda transportar oxígeno y por lo tanto tenemos hipoxia. Entonces, la ocupación de la hemoglobina por un compuesto diferente, un antagonismo, hace que ya no se pueda transportar. ¿De acuerdo? Y bueno, puede haber cierta afinidad tóxico-proteína, podemos hacer el mismo ejemplo de monóxido de carbono y hemoglobina, que puede hacer que no se pegue el fármaco a la proteína transportadora, entonces vamos a tener grandes cantidades de fracciones activas y por lo tanto vamos a tener toxicidad. Y entonces, ¿en quién tenemos que tener cuidado? ¿En qué pacientes? Pacientes con hipoalbuminemia, o con anemia, con desnutrición, porque entonces la cantidad de fármaco que vamos a necesitar va a tener que ser menor. ¿Cuánto menor? No hay como tal un grado, pero en términos generales se recomienda menos del 30% si el fármaco ligado a proteínas es altamente, bueno, la cantidad de fármaco que se transporta en proteínas o se liga a proteínas es alta, o sea, vamos a verlo en algunas tablas, dice fármaco ligado a proteínas, 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que el fármaco necesita ser transportado a proteínas o si no, su forma libre va a ser sumamente tóxica. Así que si un fármaco tiene una ligadura a proteínas alta, vamos a necesitar disminuir la dosis cuando el paciente tiene anemia o vamos a tener un fármaco tóxico. Entonces, normalmente estas proteínas van a tener cierta afinidad por cierto tipo de drogas. Por ejemplo, la albúmina dice, bueno, las drogas neutras se pueden fijar a la albúmina, las drogas ácidas se pueden fijar a la albúmina y las drogas básicas o los fármacos básicos se fijan a la glicoproteína ácida alfa 1A. ¿De acuerdo? Entonces, las proteínas generalmente, como la albúmina, ¿para qué nos van a servir? Para los fármacos ácidos. Por ejemplo, ácido acetilsalicílico, o para algunos fármacos que son neutros, que ni son ácidos, son básicos, tienen un pH por ahí neutro, y las drogas básicas se van a unir a la alfa-1 glicoproteína ácida. Así que vamos a tener cuidado cuando de repente el paciente nos presenta anemia, porque una dosis estándar puede ser tóxica. ¿Queda claro todo esto? Sí, 3, 2, 1. Perfecto, muy bien. Ahora, una vez que el fármaco se une a sus proteínas o tiene una fracción libre, se va a distribuir a través del organismo. ¿Dónde puede llegar? Cerebro, corazón, riñón. Primero el fármaco, primero siempre se va a distribuir a los órganos que tienen un alto flujo sanguíneo. Como ustedes ven aquí, esta arteria está más gordita que esta. Así que primero se va a ir a los órganos con alto o con riesgo sanguíneo elevado. Rápidamente se van a ir ahí. Y posteriormente se van a ir a lugares con riego sanguíneo reducido. La piel, el músculo y finalmente el tejido adiposo. Estos tres se consideran tejidos de depósito. Ahorita vamos a hablar de eso. Y estos tres vamos a tener, bueno, los otros tres se van a considerar órganos blancos del fármaco. Si yo pongo un fármaco aquí, primero se va a ir
a estos y vamos a tener un efecto biológico y posteriormente se va a ir estos. Pero cuando la concentración de estos de acá empieza a disminuir, el fármaco que estaba acumulado en estos, que no estaba haciendo nada, va a regresar a la circulación y va a regresar de nuevo a estos órganos para tener un efecto biológico. Es decir, estos tres de acá funcionan como un depósito y estos aquí como fármaco corriente o fármaco circulante. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner que esto es dinero, ¿no? El dinero rápidamente se va en lo que diario se gasta. ¿En qué diario se gasta? Comida, por ejemplo, aseo. Digo, hay gente que no se baña diario, pero suponiendo que todos se bañan diario gastas en jabón, en agua, en comida, y los ahorros que vas teniendo, a lo mejor lo vas a poner para el cine, a lo mejor para, no sé, para el tinte del cabello, o para las chelas del fútbol del domingo, ¿no? Y entonces, de repente, si se te acaba el dinero aquí, vas a sacar de acá para pasarlo a este lado hasta que se te acabe todo, o bien le pongas más dinero a la alcancía. Así funciona siempre la distribución. Primero, órganos que requieren funciones rápidas y después tejidos de depósito. ¿De acuerdo? Entonces, esta distribución generalmente es así en la mayor parte de los fármacos, sobre todo los lipofílicos, porque cerebro, corazón y riñón son más grasa que otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, esta distribución se le llama modelo tricompartimental de distribución de los medicamentos. El compartimento 1, el compartimento central, son los vasos sanguíneos o la circulación sistémica. El 2 son los tejidos de alto flujo sanguíneo, ya los vimos, y el 3, tejidos de bajo flujo sanguíneo. Cuando los tres están en equilibrio, se le llama, o cuando la concentración del fármaco se le llama, cuando la concentración del fármaco está en equilibrio, es decir, su acumulación como su eliminación están en equilibrio, el fármaco se dice que está en concentraciones en estado estable o biofase. ¿Sí queda? ¿Y por qué es importante? Porque a partir de aquí vamos nosotros a determinar cada cuánto vamos a dar un medicamento de forma adicional. ¿De acuerdo? ¿Sí queda? Muy bien. Biotransformación. Ya se distribuyó. Ahora necesitamos eliminarlo. ¿Qué es la biotransformación? Es la descomposición de sustancias. La que sea, farmacéuticos, xenobióticos. ¿Quién lo va a hacer? Todos los organismos vivos. ¿Y el objetivo cuál es? Eliminar los fármacos del organismo, por un lado, y otro, activar profármacos. Vamos a primero a ver esto y ahorita vamos a ver esta otra cosa. Entonces, un ejemplo es de eliminación de fármacos, el que ustedes gusten y manden. Los fármacos son agentes extraños al cuerpo, así que hay que eliminarlos, incluyendo las vitaminas. Todas se eliminan. Pero hay medicamentos que requieren un metabolismo parcial para poder ser activos. Por ejemplo, ¿no? Hay fármacos que necesitan a lo mejor un metabolismo de repente parcial de fase 1, vamos a hablar, para que el fármaco se vuelva activo, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a hablar, en este ejemplo que estamos teniendo aquí, del paracetamol. ¿Qué va a pasar? Perdón, vamos a ver qué va a pasar con el paracetamol. El paracetamol normalmente ingresa al organismo, y ese medicamento, en cuanto el medicamento entra a la circulación, va a ser inactivado por varios caminos. Así que este medicamento no necesita ser activado para tener un efecto biológico. Pero hay medicamentos que van a requerir un metabolismo parcial para que el fármaco de inactivo se vuelva activo. ¿De acuerdo? Esa transformación es necesaria para la activación de algunos medicamentos. ¿Ok? Ahora, esta transformación
En términos, en el primer caso, para eliminar los fármacos, el objetivo es que sean excretados por el riñón principalmente. Así que los fármacos lipofílicos los vamos a convertir en hidrofílicos, o sea que sean amigos del agua, amigos del riñón. Ajá. Fármacos que no son ionizados a pH, es decir, no son desintegrados en pH fisiológico, vamos a convertirlos a pH ionizados, ionizados a pH fisiológico. Fármacos grandes y altamente unidos a proteínas, los vamos a hacer a fármacos pequeños y polares, es decir, que tengan un polo positivo o negativo para que se puedan unir a las proteínas y eliminarse. ¿De acuerdo? A todo este conjunto se le llama metabolismo. Hacerlos de no excretados por riñón, hacerlos fácilmente excretados por riñón. Lipofílicos a hidrofílicos, no ionizados a pH a ionizados a pH. Altamente unidos a proteínas, a polares y grandes a pequeños. Entonces, el metabolismo se encarga de que un fármaco que normalmente está activo, lo inactivemos. Aunque como vimos, algunos fármacos necesitan ser metabolizados de forma parcial para volverse activos. Este proceso se lleva solo en medicamentos que se les denominan profármacos. Entonces, un profármaco necesita un metabolismo inicial, parcial, para convertirse ahora en fármacos activos. Y de hecho lo van a ver así en los libros. Dicen, este fármaco es un profármaco y requiere ser activado por su paso, por el hígado, por el riñón, por bla, 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 y entonces puede ser un fármaco activo. ¿De acuerdo? Entonces, los dos grandes objetivos del metabolismo es eliminar el fármaco activo o bien un profármaco, hacerlo fármaco activo. ¿De acuerdo? ¿Dónde puede ocurrir el metabolismo, jóvenes? Donde sea que existan organelos, mitocondrias, lo que sea, o que tengan en determinado momento algún tipo de catalizador de reacciones químicas. Así que aunque el hígado es el principal, yo puedo tener metabolismo de medicamentos en riñón, en piel, en pulmones, en intestino, en estómago, en cerebro y en sangre. En donde sea puedo tener metabolismo, siempre y cuando tenga algún organelo que me pueda generar una reacción química, o incluso esta reacción química puede ser espontánea. Por ejemplo, hay fármacos que son sensibles a los cambios rápidos de pH o de temperatura, y entonces esta vía de eliminación, por ejemplo, de metabolismo se llama vía de Hoffman, y hay algunos fármacos que son sensibles a esta vía, y entonces cámbiales el pH y el fármaco ya no funciona. Cámbiale la temperatura y el fármaco ya no funciona, sin necesidad de tener órganos celulares o un órgano grandote que pueda generar una reacción química. Esa es la única excepción. Del resto, donde sea que se tenga un organelo que pueda ser capaz de catabolizar una reacción química, puede generar metabolismo. El principal de todos, hígado, jóvenes. Ajá. Y el hígado va a tener principalmente dos formas de metabolismo. Ajá. Metabolismo reacciones de fase 1 y metabolismo reacciones de fase 2. Ajá. Las de fase 1 normalmente van a ser de un fármaco chiquito, digo grandote, un fármaco más pequeño. Van a segmentar las de fase 1. Entonces, ¿qué le van a hacer? Van a exponer al fármaco a agua, ¿no? A sulfuros, a nitrógeno, y van a hacer que este fármaco, de ser grandote, se haga segmentado o se haga chiquito. Entonces, este metabolito puede tener una actividad positiva, en el caso de un profármaco, o podemos hacerlo completamente inactivo. ¿De acuerdo? Y entonces puede ser eliminado. Ahora, la fase 2, o el metabolismo de fase 2, el fármaco, independientemente de su tamaño, le vamos a pegar un segundo conjugado para que pueda ser eliminado. Así que las fases, el metabolismo de fase 2 también se le llama metabolismo de conjugados. ¿Por qué? Porque yo a un fármaco le voy a pegar, ¿qué? Ácido glucurónico, le voy a pegar ácido sulfúrico, le voy a pegar ácido acético, le voy a pegar un aminoácido para que pueda ser eliminado. Es decir, el fármaco solito no se elimina, pero si le pego un aminoácido, entonces el fármaco se va a eliminar. ¿De acuerdo? Y en las de fase 1 no, las de fase 1 lo voy a cortar, lo voy a hacer chiquito. Uno grandote lo voy a hacer chiquito. El objetivo siempre es de un lipofílico hacer un
hidrofílico, ¿de acuerdo? Repetimos esto rápido. Reacciones de fase 1 del fármaco grande, lo vamos a cortar. Fase 2 de un fármaco, independientemente del tamaño, le voy a pegar otro, le voy a conjugar algo. El objetivo es hacerlo lipofílico o hidrofílico. Hay fármacos que requieren metabolismo de fase 1 y metabolismo de fase 2. Hay fármacos que solo requieren fase 2, hay fármacos que no requieren metabolismo y hay fármacos que solo requieren de fase 1. ¿De qué va a depender? De cada fármaco. ¿De acuerdo? Entonces, las reacciones de fase 1, normalmente se llevan a cabo en el retículo endoplásmico, en los ribosomas, ¿de acuerdo? Y específicamente va a ser por a través de enzimas oxidasas, monoxigenasas, catalasas, colinesterasas, todo donde tenga una enzima que vaya a cortar, vamos a tener metabolismo de fase 1. Entonces, estas enzimas microsómicas pueden ser múltiples. Las dos más conocidas, una flavoproteína, la NAD, la NADPH, óxido reductasa de citocromo P450, y como tal, la citocromo P450. Es decir, el principal sistema de metabolismo de reacciones de fase 1, es decir, de cortar, acuérdense, unas tijeritas, cortamos, las lleva a cabo enzimas microsómicas de un complejo muy grandote que en términos muy generales se le va a llamar citocromo P450 y es una serie de unas reacciones loquísimas en todo el hígado, pero que para fines de este curso solo requiero que se aprendan que la citocromo P450, que es un complejo enzimático, puede llevar a cabo reacciones de fase 1 para metabolizar medicamentos, es decir, segmentación, ¿de acuerdo? Pero, pues desafortunadamente es saturable, es lenta y es inespecífica, o sea, metaboliza todo lentamente y rápido se satura, por lo tanto, fármacos que utilicen mucho esta vía o 2 fármacos o 3 fármacos pueden saturar el sistema y por lo tanto podemos tener reacciones de toxicidad, ¿de acuerdo? Entonces las reacciones de fase 1 son saturables y pueden hacer las que ustedes gusten y manden que tengan o que segmenten algo. Entonces las enzimas van a generar cambios estructurales en cada uno de los compuestos, pero generalmente ¿qué van a hacer? Oxidaciones, desalquilaciones, hidroxilaciones, es decir, segmentar que hidroxilos, alquilenos, aminas, ¿de acuerdo? Perdón, van a ser, decloraciones, o sea, quitarle que cloro, oxidaciones, desaminación, desulfuración, todos son cortar. Esta es una reacción de fase 1, ¿ok? Segundo, reacciones de fase, bueno, también son de fase 1. Las reacciones de fase 2, dijimos que le vamos a pegar, acoplar o conjugar a algún tipo de compuesto para que estos conjugados farmacológicos sean eliminados. Y a diferencia de todas las enzimas catalasas de la fase 1, aquí vamos a hacer transferasas, vamos a transferir un producto a otro para formar un conjunto. Y todas estas transferasas van a pegarle a nuestro fármaco algo. Glucuronidación, ¿qué le van a pegar? Un ácido glucurónico. Acetilación, ¿qué le van a pegar? Acetilcoenzima A. Conjugación con glicina, pues obviamente glicina. Sulfatación, ¿qué le van a pegar? Fosfosulfato, conjugado con agua. Bueno, todo le vamos a pegar una molécula para que pueda ser eliminado cierto medicamento. Digo, ahorita por cuestiones de los objetivos no vamos a hablar de cada uno de ellos, pero estos cuadros vienen en su libro y cuando vean ustedes acetilación, conjugación, van a decir automáticamente es de fase 2. ¿De acuerdo? Y finalmente, ya sea que el fármaco se haya metabolizado por fase 1, por fase 2 o por ambas, por ninguna se va a eliminar. Así que los procesos por los cuales los fármacos son eliminados del organismo se va a llamar eliminación. Y entonces, esta eliminación, ¿dónde se puede llevar? Vías urinarias, riñón, vía entérica, heces fecales, sudor, saliva, leche, epitelios descamados. Siempre les pongo un ejemplo. Si ustedes se van ahorita de fiesta,
y toman alcohol, el alcohol se elimina por todos estos lugares. Por eso es que orinas alcohol, haces alcohol, apestas alcohol, hueles alcohol, bueno, tienes el aliento alcohol, obviamente no vas a darle, bueno, hay gente seguramente que sí, y los epitelios descaman alcohol, por eso es que apestamos alcohol después de que tenemos una buena borrachera. ¿Cuál es el factor más importante para determinar las concentraciones farmacológicas? La eliminación, jóvenes. Si yo de repente no elimino el fármaco, las concentraciones del fármaco van a ser altas. Así que el factor más importante para determinar la concentración de un fármaco es la eliminación. ¿De acuerdo? Y obviamente esta eliminación, ¿de qué va a depender? Tengo mucho flujo sanguíneo hacia la orina, rápidamente se elimina. Tengo mucho flujo sanguíneo hacia el sudor, rápidamente se elimina. 1, 2, a veces de la función intrínseca del hígado o de los riñones en algunos casos. Pues normalmente va a depender más del flujo sanguíneo, ¿de acuerdo? Y finalmente, para tocar este punto, que ahora son 6:11, aunque 5 minutos más, terminamos este tema. La dosis que nosotros vayamos entonces a ocupar, dijimos que las concentraciones van a depender ¿de qué? De la eliminación. Y otro punto importante es del volumen de distribución. ¿Qué es el volumen de distribución, jóvenes? Yo quiero calcular una dosis, quiero ver cuánto me va a eliminar el cuerpo y voy a decir, bueno, voy a determinar cierta dosis para que compense la eliminación del fármaco y 2, del volumen de distribución. ¿Qué es el volumen de distribución? No es otra cosa que la cantidad del fármaco que yo necesitaría para llenar un volumen, un tinaco, una cubeta. ¿Cuánto fármaco necesito para llenar una cubeta con cierta concentración? Ese es el volumen de distribución. En términos generales se dice que el volumen de distribución es alto cuando el fármaco llega muy bien a los tejidos. Es decir, yo tengo mucho líquido y puedo llegar a muchos lados porque tengo mucho líquido. Bajo volumen de distribución, el líquido que tengo es poquito, por lo tanto, llega muy poco a los tejidos. ¿De acuerdo? Vamos a saltar. ¿Cómo lo podemos hacer? Fíjense bien, jóvenes. Si yo tengo en determinado momento un tinaco grande, ¿qué volumen necesito para llenar este tinaco? Alto. Por lo tanto, la dosis que voy a requerir va a ser alta. Pero si yo tengo un tinaco chiquito, ¿cuál es la dosis que voy a tener? Voy a necesitar una dosis pequeña. Entonces, un adulto va a requerir una dosis grande, un niño va a requerir una dosis pequeña. Su volumen de distribución es mayor del adulto que el del niño en algunas características. También volvemos a lo mismo. Un viejito, el volumen de distribución. Los viejitos tendrán mucha agua, mucho líquido. No, los viejitos tienen poquita agua, ya sus compartimentos están más secos. Por lo tanto, el volumen de distribución va a ser menor. ¿De acuerdo? Ahora, el último concepto que quiero que se aprendan el día de hoy es la vida media. La vida media, jóvenes, entonces, va a determinar, bueno, no, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a saturarlos. Entonces, si yo necesito una dosis de un medicamento, necesito ver cuánto se elimina el fármaco y qué volumen de distribución tiene mi fármaco. Si el volumen de distribución es alto, va a llegar muy bien a los tejidos, pero a expensas de una dosis alta. Si la eliminación es alta, voy a necesitar una dosis muy alta para compensar la eliminación. Así que por eso, de acuerdo a estas características, ustedes van a ver que hay fármacos que dicen 1 miligramo, hay fármacos que son de 1 gramo, o sea, 1000 miligramos, hay fármacos que se administran 1 miligramo cada 24 horas y hay fármacos que se administran 1 gramo cada 6 horas. ¿Esto de qué va a depender? De su volumen de distribución y de la cantidad del fármaco que se elimina por el riñón, por el hígado o por la piel o por cualquier otra vía. Así que las dosis se calculan farmacocinéticamente de acuerdo a la eliminación y el volumen de distribución, entre algunas otras cosas. Ok, jóvenes. ¿Dudas de esto? ¿No hay dudas? Ok, perfecto. Bueno, estos son los temas quizá un poquito más engorrosos, pero verdaderamente son los temas que más nos van a servir en un futuro para poder resolver bastantes
vaya, dudas o bastantes casos clínicos en un futuro. ¿De acuerdo? Entonces, el día de mañana vamos a terminar esto que es farmacocinética y vamos a continuar con el siguiente tema, que pues justamente ya vamos a entrar aparte de lo que es anatomía y algunas otras cosas del sistema nervioso central para directamente irnos a los fármacos. ¿De acuerdo? Entonces, creo que vamos a buena velocidad y mañana terminamos esto. ¿Dudas o preguntas?